Mire que la esencia de Dios es la santidad. Y vamos a ver lo que dice, amados hermanos, el libro de Apocalipsis. Cómo los ángeles, amados hermanos, cómo los ángeles declaran en el cielo y en todo lugar quién es el Señor. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4. Dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo a la iglesia, le escribe que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. En la forma de ver, en la forma de hablar, en la forma de oír, en la forma de pensar, ¿verdad? En la forma de caminar, en la forma de vestir. En todo debemos ser santos. Amén, así es. ¿De acuerdo? No podemos descuidar la santidad, pues es la pureza, ¿verdad?, de Dios en nuestra vida, y nosotros debemos vivir una vida pura, es decir, amén, santa. Sí. Mira lo que dice Apocalipsis 15:4, donde los ángeles hablan de esta manera. Dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Aleluya. ¿Cómo dice? Que Él es Santo. santo. Él es santo. Amén. Y en el cielo los ángeles decían: santo, santo, santo es el Señor. ¿Qué le decían? Aleluya. Puro, verdadero, justo. Amén. Eres tú, Señor. Gloria a Dios. Miren los ángeles reconociendo al Señor en todo el esplendor de su santidad, de su esencia. Amén. Miren, Amén. algunos dicen, ¿cuál es lo más hermoso de Dios? Su santidad. Amén. Su santidad. Todo es hermoso. Pero la Escritura también en el libro de los Salmos dice que nosotros, ¿verdad?, debemos buscar su rostro. La hermosura, dice, de su santidad. Así es, amén. Gloria a Dios. ¿Será hermosa la santidad? Amén. Sí. Amén. Pues vivimos en esa pureza de Dios. Dios es verdadero. El Señor Jesucristo dijo estas palabras. Miren, dijo esta. Porque iglesia hay muchísima en el mundo entero. Amén. Pero muchas iglesias dentro de los altares han metido fuego extraño Así es. y no la santidad. Mucha iglesia no se preocupa por la santidad. Lo que menos les interesa es la santidad. Amén. ¿Qué les gusta? Religión, un show, un altar que sirva como plataforma para la fama, para el teatro, para lanzamientos musicales. Pero los pastores no debemos desviarnos de la verdad. Los pastores no debemos desviarnos de la santidad. Debemos enseñar santidad a todo el pueblo. Así es, amén. Sean muchos o sean pocos. Amén. La santidad, usted puede ver dentro de una congregación que siempre va a haber quienes reflejamos la santidad y siempre va a haber quienes rechazan o no reflejan la santidad. Y muchos pueden decir, pero pastor, ¿qué es la santidad? Vivir sin pecado, es decir, la pureza. Amén. Y como lecturamos en Primera de Pedro, volviendo nuevamente, dice la Escritura, ¿verdad? Porque escrito está, dice, escrito está, Amén. ya está escrito. Así es. ¿Qué cosa? Que debemos ser santos porque el Señor es santo. Dice, sed santos, ¿eh?, porque yo soy santo. Dice el 17, y si invocan por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, perdón, dice, conducíos, es decir, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. Así es. Dice que con temor, Amén. con temblor, con santidad, con obediencia debemos nosotros estar aquí en la tierra.
¿Hasta qué? Hasta que venga el santo de los santos por los santos que somos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Déselo fuerte porque es para el Señor. Gloria a Dios. Y usted sabe que las Sagradas Escrituras también nos dice, ¿verdad? Que sin santidad nadie va a ver al Señor. Amén, así es. Nadie. Entonces, muchos dicen, oh, pero pastor, eso no se puede vivir. ¿Quién dice que no se puede vivir en santidad? Si no renunciamos, amados hermanos, si no renunciamos, ¿sí?, al pecado, no se vive en santidad. Así es. Si se sigue amando el pecado, no hay santidad, porque no se va a ver la santidad jamás. Ahora vamos a ver lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 21, que dice: en aquellos tiempos el Señor... ¿Tiene el micrófono, hermano mío, para que le explique? Mire que muchos cantan, pero no en santidad. Ustedes han escuchado en las radios. Yo en una ocasión, fíjese, casi no escucho la radio, pero un día me subí al carro y cuando encendí el motor del carro, se encendió también la radio. Y estaba uno que estaba cantando una canción que hablaba de Dios en una radio cristiana. Y le digo a mi esposa, oye, ya se convirtió Vicente Fernández. Dice, no, es un imitador de Vicente. Oh, yo pensé, entonces él se convirtió a Vicente. Aleluya. Él se convirtió a Vicente, porque cantaba como Vicente Fernández. Aleluya. Imagínense, un imitador de Vicente Fernández. ¿Por qué no es imitador de Cristo? Así es. Y después, en una ocasión estaba comiendo con mi esposa y ella encendió la radio y escuché a alguien que conozco, que es de México. Y digo, bueno, está cantando el Buki, ya se convirtió el Buki. Y sale ahí el anuncio, dice, la revelación del momento. Y yo, pues, ¿ya se convirtió el Buki Marco Antonio Solís? No, dice, es un imitador de Marco Antonio. Mire, convertidos a los artistas, pero no convertidos a Cristo. Aleluya. El Señor dice que Él es el que pone cántico nuevo en nuestras bocas. Así es. Amén. No necesitamos imitar a un cantante del mundo, hermano. ¿Será eso santidad? Eso no es santidad. Nosotros no podemos, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Así es. Amén. Nuestra peregrinación aquí en la tierra, nuestra estancia, nuestro tiempo aquí en la tierra es corto. Ahorita estamos aquí deleitándonos en la palabra. Al rato no sabemos si el Señor ya nos llama a su gloria, a Así su es. paraíso. Amén. Amén. Por tanto, Él quiere que nosotros no descuidemos la santidad, porque esa es la pureza de Dios. ¿Cómo alguien contaminado de pecado va a vivir con el santo de los santos? Imposible. Amén. Porque claramente la Escritura dice que cosa inmunda no heredará el reino de los cielos. Así es. Ahora, ¿sabe quién odia la santidad? Satanás. Satanás odia la santidad y odia que usted y yo vivamos en santidad. Satanás quiere que se ande en adulterio, en fornicación, en pleitos, en herejías, en pornografías, en entretenimientos, que vivan una vida mundana. Eso es lo que quiere Satanás para los hijos de Dios. Así es. Perturbarlos, desanimarlos, que no brillen, que no alumbren, que no prediquen, que no ganen almas, que no vivan en santidad, que huelan como Él huele, a pecado, a muerte. Aleluya. Él es el enemigo de nuestra alma, de nuestra santidad.
Él es el acusador. Pero claramente Pedro habla aquí. En el versículo 13 dice, por tanto, ahí en 1 de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos, dice, de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, el Señor Jesucristo se va a manifestar. Así es. Tal y como es. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Aleluya. Dice, no se conformen a esos deseos. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que los llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aleluya. Es decir, Amén. la santidad. Recuerdo que era niño y me hablaban que uno no debía pecar. Que el pecado, los pecadores, no iban al cielo. Y no me dijeron mal. Así es, amén. De niño, mis padres me decían, no debe pecar. Y eso se me quedó. Pero no tenía una instrucción diaria, responsable de la palabra todos los días para que yo fuera formado conforme a la voluntad de Dios, conforme a las Escrituras. Pero lo que ellos me decían, siempre me decían, hijo, a Dios no le gusta que pequemos. Y decía mi papá, Dios es santo. Amén. Él todo lo ve. Así es. A mí se me quedó eso. Pero crecí. Nadie me enseñó que la santidad era importante. Nadie me enseñó que sin santidad verdaderamente nadie va a ver a Dios. Así es. Nadie me decía. Ahora, conociendo las Escrituras y conociendo la naturaleza del Señor, que es santo, Satanás, allá arriba, se hizo soberbio. No le importó la santidad. No le importó la hermosura perfecta que el Señor hizo en su vida. Quiso ser más que Dios. Así es, amén. No se humilló. Fue soberbio. ¿Y qué le pasó? El Señor lo expulsó Así es, aleluya. de su gloria. Amén. Imagínense, hermanos, cómo verían y sentirían todos los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, toda la creación angelical. ¿Cómo vieron que el Señor envió, arrojó como un rayo al abismo a Satanás y a todos los ángeles que traicionaron al Señor? Así es. Mire que los ángeles que quedaron allá vieron la furia, Aleluya. la ira del Señor. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, yo vi caer a Satanás, ¿cómo qué? Como un rayo. ¿Cuántos han visto un rayo, hermano? Amén. 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 Pues el Señor Jesucristo lo dijo, yo vi caer. Los ángeles vieron caer a Satanás y todas esas legiones. El Señor los arrojó fuera de mi presencia. Amén. Y mire que en Apocalipsis el Señor dice
que en aquel día va a apartar a la derecha a las ovejas, a los corderitos, y a la izquierda a los cabritos. Dice que a los de la izquierda les va a decir: apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, al fuego eterno. O sea que los va a arrojar con la ira del Señor, con la furia del Señor. Así es. Porque aún el Padre, sacrificando a su propio Hijo, muchos no creyeron, lo rechazaron. Los fariseos en aquel tiempo, los judíos, cuando encontraron a aquella mujer que estaba en adulterio, la presentaron delante del Señor Jesucristo y le dijeron: Maestro, esta mujer sucia, cochina, sinvergüenza, la encontramos en el mero lecho, Amén. con las manos en la masa, cometiendo adulterio. ¿Tú qué dices? Dice: ¿para matar? Bueno. ¿Tú qué dices? Porque Moisés en la ley dice que esta mujer adúltera, esta sinvergüenza, debe morir apedreada. Pero ¿tú qué dices? Pero la escritura dice que fueron a tentarlo. ¿Tú qué dices, maestro? Estamos esperando la respuesta. ¿Por qué no contestas? Ya estaba el maestro escribiendo. ¿Qué dices, maestro? Estamos esperando la respuesta. Mire el santo de los santos. Así es. La misión de él. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pasen la película cada uno. La vida de cada uno. No estoy libre de aquello. Dice que el que esté libre. Vamos. ¿Quién estaba libre para perderla? Ninguno. ¿No estaban igual en pecado igual que la mujer? Aleluya. Sea un pecado de adulterio o de mentira, ¿sí?, o de injusticia, es pecado. Amén. Y mire cómo aplicó la ley del Señor. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Se fueron. Ahí quedaron las piedras. Y le dijo el Señor a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. Pues yo tampoco te condeno, le dice. Aquellos la estaban condenando. Así es. Mira lo que dice el maestro: yo tampoco te condeno. Pero ahí va una hermosa condición para ella y para nosotros. Amén. Vete. No peques más. ¿Qué le dijo? Vete Amén. y no peques más, porque cosas peores te pueden venir. Así es. Mira una forma de enseñar la santidad del Señor. Cuando Dios nos perdona, nos limpia. Amén. Cuando Dios nos ama, ¿verdad?, nos cuida, nos protege, nos guarda, y nos guarda de que no nos ensuciemos, aunque ahí está Satanás convenciendo en el otro oído: anda, no pasa nada. Y el Señor te dice: sin santidad nadie verá al Todopoderoso. Amén. Ah, sí lo vas a ver, no le creas, sí, te va a perdonar, tú métete al pecado. Y este Señor: la desobediencia trae castigo. Así es. Y dice el diablo: ah, no es cierto, siempre dice así.
y los perdona. Pero Él trata siempre de convencer hacia el pecado. Siempre. Y usted y yo fuimos rescatados del pecado. Así es. De la vana manera de vivir. Amén. Usted y yo fuimos rescatados de un reino de tinieblas, de esclavitud, de muerte, de un cementerio, para trasladarnos al reino de la luz admirable de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Aleluya. Dile a tu hermano, tu hermana, ya no puedes vivir en tinieblas. Ya no puedes vivir en tinieblas, hermano. ¿Quién ama las tinieblas? Cuando usted llega a su casa, ¿por qué enciende la luz? Porque no le gustan las tinieblas, ¿verdad? Amén. También nosotros en Cristo Jesús somos luz y no podemos amar las tinieblas. Fuimos llamados para alumbrar en este mundo. Amén. Fuimos llamados, amados hermanos, para resplandecer, para ser esa luminaria. Y Cristo viene por esa hermosura de iglesia que es aceptable delante de Dios, que se presenta como ofrenda fragante, perfumada. Recordemos el libro de Génesis, cuando se presenta Abel delante de Dios con su mejor ofrenda. Y recordemos también a Caín, que se presenta delante de Dios con su mejor ofrenda. Amén. Los dos llevaron muy buenas ofrendas. Cada quien llevó de lo mejor. La Biblia dice que cada uno llevó de lo mejor. Pero el corazón de Abel era recto, era bueno. Así es, amén. Pero el corazón de Caín era malo. Amén. ¿Por qué no aceptó el Señor la ofrenda de Caín? Porque Caín en su corazón ya tenía maquinado lo que iba a hacer. Aleluya. ¿Cuál de las dos ofrendas el Señor recibió y se agradó? La de Abel. La de Abel. ¿Usted se ha puesto alguna vez a pensar? ¿Alguna vez usted a solas ha pensado, estando solo o sola, o en cama, meditando, cuando usted se ha presentado delante de Dios? Usted puede llevar, por ejemplo, algo físico en las manos, lo mejor. Vamos a suponer que lleva usted un plato de langostas bien sabrosas, o una despensa bien buena, ¿verdad? Y usted dice, voy a llevar lo mejor. Amén. Señor, gracias porque produces en mi corazón una fuente Aleluya. de dar siempre lo mejor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y das lo mejor. ¿Cuánto cuesta aquello? Tanto, está muy caro el precio. No me importa el precio, usted me lo da, porque voy a presentar lo mejor. Amén. ¿Cuántas veces usted ha meditado si lo que usted ofrece a Dios u ofrece a los santos es lo mejor, es lo perfecto? Porque dice que todo lo debemos presentar, diga conmigo, en santidad. En santidad. Todo lo que hagamos debe ser en santidad. Amén. Así es. Todo. Todo. Amén. Lo que demos, incluso cuando le damos de comer a alguien que tiene hambre, debe ser en santidad. Amén. No esperar nada a cambio. Así es. Ver siempre como Dios mira por nosotros. Meditar. Señor, yo hice esta obra y di lo mejor. Pero el Señor va a ir al corazón. Caín, Señor, aquí traigo lo mejor del campo. Llevó lo mejor. La Biblia lo dice, Amén. que llevó lo mejor. Así es. Pero el Señor se fue al corazón. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces podemos llevar lo mejor? Lo externo, lo mejor. Una ofrenda perfecta, externa, pero no un corazón perfecto. Amén. Y podemos ser
rechazados por el Señor. Así es. Rechazados. Hace unos días le dije a la otra iglesia, hay una necesidad, hay una emergencia. Vamos a traer una despensa, una ofrenda de amor. Mandé el texto, lo mejor, perfecta. Y algunos lo hicieron y otros llevaron lo peor, lo podrido. Imagínense. Pero el Señor siempre nos enseña. Así es. Amén. Y el Señor dice, mira cómo está la iglesia. ¿Cómo está mi iglesia? ¡Mírala! Y le digo al Señor, Señor, perdónanos. El pueblo no le ha faltado palabra. Tú conoces que siempre me esfuerzo a predicar con rectitud. Así es. No me salgo de tu palabra ni a derecha ni a izquierda. Es doloroso lo que hicieron algunos del pueblo, Señor. Ten misericordia y perdónanos. Quizás lo hicieron por torpes, por ignorancia, sin darse cuenta. No lo sé, tú lo conoces. Pero los que no quisieron dar, corazón duro, egoísta. Estaba molesto por dos actitudes. No molesto en el punto de pecar, sino una molestia, un celo santo, que yo decía, ¿cómo puede ser posible? Le estoy enseñando a una iglesia, ¿sí?, cómo Dios quiere que vivamos, cómo Dios quiere que seamos con nuestro prójimo, que si vemos que está enfermo debemos visitarle, si tiene hambre llevarle de comer. ¿Sí o no lo dice el Señor? Así es. Amén. Así es, amén. Y nos lo va a decir en aquel tiempo. Tú me diste de comer. A la derecha. Estuve enfermo y me visitaste. A la derecha. Estuve en la cárcel y fuiste a mí. A la derecha. Estuve desnudo y me vestiste. A la derecha. Pero a los de acá. Tuve hambre. No me diste de comer. Estuve enfermo. No me visitaste. A la izquierda. Estuve desnudo y no me vestiste. A la izquierda. Aleluya. En la cárcel y no me viste a mí. A la izquierda. Pero los de acá. Tuve hambre y me diste de comer. A la derecha. Gloria a Dios. Mire, no es porque el Señor lo quiere hacer así. Nuestras obras hablan por nosotros. Él dijo, la sangre de Abel Así es. clama justicia. Aleluya. Clama justicia. Por la ofrenda que presentó Abel. Desde aquel tiempo, hermano, su sangre clama justicia. Amén. Amén. Y se habla mejor de cualquier ofrenda que nosotros podamos ofrecer. Así es. ¿Cómo es que se da el aviso, hermano? Está un hermano enfermo. La acción de la palabra es, voy a visitarle. ¿Sí o no? Amén. Voy a visitarle. ¿Qué dice el pueblo? No voy a visitarle. Pablo dijo, me pesa, me duele haber corrido en vano la carrera con este pueblo. Es duro. Mi hermana Marisa, ¿no desea usted que todos sus hijos sean salvos? ¿Sí o no? ¿Qué haría por ellos para que todos fueran salvos? Lo que fuera necesario, ¿no? Pues tratar de comportarse lo mejor, ayudar a las personas que
Bueno, yo siempre he tratado de hacerlo. Dicen que no es bueno decir esto, pero la bendición viene de arriba. Amén. La gente piensa que si da, ya se va a quedar sin nada, pero no es así. No es así. Al contrario, está llenando Usted los graneros. recibe bastante bendición Sí. y hasta que sobreabunda, dice la palabra. Y Correcto. bueno, yo así lo he sentido. Mire, la sangre de Abel clama justicia y su ofrenda, todavía en estos tiempos, hasta que venga Cristo, su ofrenda sigue Así es. siendo Amén. una de las mejores. Amén. De todas maneras, el dinero, todo lo que hay aquí, uno no se lleva, pero ni la ropa con la que anda. ¿Verdad que nada nos vamos a llevar? Nada. ¿Por qué endurecer el corazón contra Dios y contra el prójimo? ¿Por qué? Esto es bien peligroso, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí saben que el Señor Jesucristo ordenó: si ves que tu hermano está enfermo, ve y visítalo? ¿Cuántos lo saben aquí? Amén. Amén. ¿Verdad que tenemos que hacer? O llamarle por teléfono, orar, ayunar. ¿Verdad que tenemos que actuar? Amén. Así es. Tenemos que actuar. Ya la dar por teléfono ya es ganancia. Pero tenemos que trabajar. Claro que hay de enfermos a enfermos, pero el Señor da, todos lo sabemos, ¿verdad? Que tenemos que visitar. Así es. Amén. Dicen algunos hermanos, ¿verdad? Siempre, pero es que el hermano está enfermo y la enfermedad que tiene es contagiosa. Bueno, por lo menos ora, ayuna, ¿verdad? Háblale por teléfono. ¿Sí o no? Amén. Dijera aquella hermana, pues déjale la bolsita ahí en la puerta, nomás que la jale. Sí, hay unas que ponen pretextos y otras dan soluciones, ¿verdad? Entonces hay de todo en el reino del Señor. Así es. Pero nosotros no debemos de descuidar la santidad. Amén. Amén. Todo lo que hagamos debe ser en amor, en santidad. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Todo lo que hagáis, háganlo como para el Señor. Amén. Así es. ¿Como quién? Como para el Señor. Amén. Todo lo que debemos hacer como para el Señor. ¿Qué recompensa va a haber para los santos? Para los que peleemos todos los días por la santidad. La corona de vida, ¿verdad? Amén. Así es. ¿Y qué pasa con los que no quieren ni aman la santidad? Oh, pero predican, enseñan y dicen que son cristianos. ¿Qué dice Mateo 7:21? No todo el que lecture. Mire qué hermoso. Muchas veces se puede predicar el evangelio y no vivir en santidad. Amén. No hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes van a entrar? ¿Todos los que predicamos? No. Nomás los que hacemos la voluntad del Padre, ¿verdad? Amén. Amén. Ah, pero después, ¿qué dice el 22? Escuche lo que dice el 22. Va a haber un reclamo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetas, escuchen. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense cuánto tiempo estuvieron así, predicando, enseñando, echando fuera demonios, haciendo milagros en el nombre del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Apártense de mí. ¿Por qué? Porque nunca los conocí. Dice que Él conoce a sus ovejas. Amén. Así es. Él me conoce a mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. A mí ¿A también. cuántos de ustedes los conocen? Amén. Amén. A mí me conoce el Señor. A mi hijo Bernardino lo conozco. Es mi amigo también. Aleluya. Mi hermano. Amén. Así es. Amén. Mi siervo. Gloria a Dios. Y es que mire, uno tiene que
perfeccionarse en obedecer. Amén. ¿Sabe por qué? Porque eso complace a Dios. Amén. Aquí se lo digo entre nosotros, ¿no? Miren, el obedecer complace a Dios. Amén. Y la obediencia trae poderosa bendición. Amén. Amén. Así es. La obediencia llena los graneros. Así es. Amén. Sorry, Llena sorry, no lo vi. los graneros. La obediencia va a traer bendición sobre bendición. ¿Dónde? En la ciudad, en el campo, en tu casa, en tu ganado, en tu negocio. ¿Por qué? Porque la obediencia complace a Dios. Así es. Amén. Entonces, estamos hablando acerca de lo que es la santidad. Amén. ¿Se acuerdan el libro de Levíticos, amados hermanos? Cómo el Señor, ¿verdad?, habla. Él es el que establece el sacerdocio. Así es. Y el sacerdocio estaba representando la presencia de Dios. Estaba representando la santidad. Porque el sumo sacerdote, dice aquí en la diadema de enfrente, debía decir santidad A Jehová. a Jehová. ¿Dónde? Aquí en la cabeza. Así es. Y todo el pueblo, cuando el sumo sacerdote hablaba con el pueblo, aquí decía santidad a Jehová. Mire, usted y yo, en casa, donde quiera, se debe ver eso. Santidad a Jehová, a Dios, a Cristo. Santidad. Amén. Santidad. Así es. Y la santidad es la pureza. Amén. Amén. Dios es puro, es perfecto. Es genuino, es verdadero. Amén. Y nosotros debemos amar la santidad. Amén. Así es. No importa las pruebas que vengan sobre ti, las adversidades. No importa cómo te traten. Eso no es justificación para no vivir en santidad. A mí me han preguntado, pastor, ¿y se puede vivir en santidad en Las Vegas? Y en Sodoma y Gomorra también. Así es. Porque Lot, delante de Dios, vivió en santidad. Amén. Amén. Si uno decide consagrarse al Señor, si uno decide apartarse del pecado para consagrarse para el Señor, vas a resplandecer donde quiera que vayas. Amén. Donde quiera. Así es. El diablo te va a querer tentar por todos lados, pero no vas a caer en la tentación. ¿Y usted cuántos saben el Padre Nuestro? Amén. Amén. ¿Y qué han entendido del Padre Nuestro? Casi en la parte última dice, perdona nuestras ofensas. ¿Y después qué dice? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y qué más sigue? No nos dejes caer En tentación. en tentación. Tentación va a haber las 24 horas. Pero ¿qué tenemos que decir al Señor? Señor, no permitas que caiga en tentación. Así es. Amén. Fortaléceme. Guíame. Protégeme. Resguárdame. Enséñame a vencer, a tener dominio propio. A no caer en la tentación. Porque ahí dice, lo dijo el Señor Jesucristo, no nos dejes caer en la tentación. Amén. ¿Y qué hacen muchos? Le dicen al Señor, Señor, déjame caer en la tentación. Tuercen la escritura. Y después le echan la culpa al Señor. Porque hay quienes andan buscando la tentación y el diablo dice, ¿para qué te tientas? Ya estás más tentado Aleluya. que un pulpo cuando tienta a su presa. La santidad debemos nosotros, amados hermanos, buscarla, desearla, vivirla, contemplarla, mantenernos en esa santidad, en esa pureza.
Porque cuando Cristo venga, dice que viene por una iglesia Sin- pura, Amén. Amén. una iglesia sin mancha, Así es, amén. una iglesia sin arruga, Aleluya. una iglesia sin contaminación. Amén. ¿Se da cuenta? Sí. Por eso no podemos descuidar nuestra santidad. Amén. Amén. No podemos descuidar nuestra santidad. Así es. Como decía el gran, no te pego nomás porque soy cristiano. Aleluya. Se lo aprendió al Chavo del 8 allá. No te pego, le decía aquel personaje que... No, hermano. El que quiera invocar el nombre del Señor, que es ahí la escritura que dice Pedro, apártese Amén. Amén. del pecado, de la contaminación. Así es, amén. Si vas a invocar el nombre del Señor, ok, apártate. Porque muchos no se apartan, Señor, mira que... Y siguen el pecado. Pero Pedro lo dice claramente. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué dice que debemos hacer? Mantenernos, conducirnos en ese temor hacia Dios. Así es, amén. ¿Por qué? Porque debemos saber que Dios juzga Amén. todas las cosas, todas las intenciones del corazón. Dios las juzga. Así es. Amén. Por tanto, nosotros como discípulos debemos procurar cada día más la santidad. Amén. 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 Muchos dicen, no, pero es que no hace falta y nadie es perfecto. Mire, hermano, si nos agarramos a decir todo eso, estamos participando y dándole lugar al diablo. Así es. Amén. Señor Jesús, tú me llamaste a caminar con tu presencia. Y si caminamos con la presencia del Señor, no vamos a caer. No vamos a caer. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es mayor, Que el que esté en el- es más fuerte, Amén. más poderoso que el que está en el mundo. Así es. Y ya lo venció. Amén. 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 Entonces, la clave, la llave para que no caigamos en pecado es estar siempre sujetos a Cristo. Amén. Amén. Así es. Permanecer en su palabra en obediencia. Amén. Voy a dejar hasta aquí el mensaje, se nos ha ido ya el tiempo. Continuamos después con este mensaje hermoso, apenas estamos en la entrada. Amén. Amén. Pero tenemos que vivir. Todavía no tocamos el punto donde los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que representaban la santidad del sacerdocio, descuidaron la santidad Así es. y se presentaron delante de Dios con un fuego extraño. Aleluya. El Señor bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de la transmisión del Facebook. Un abrazo.